Buenas tardes, muchachos. Eh, lo que corresponde para esta semana es el capítulo 10, referente a la dinámica rotacional. Ya habíamos hablado un poquito de una parte de este capítulo que de hecho no vamos a volver a contemplar, que era lo de torques. Y ahora vamos a ver el resto o los elementos que están asociados también con este, en lo que es la parte rotacional del curso, por así decirlo. Entonces, para iniciar con dinámica rotacional, podemos pensar primero en lo que es la cinemática rotacional, que recordemos que ya lo hemos visto de la manera angular normal, por así decirlo. Entonces, perdón, para iniciar, empecemos con lo que es la posición y desplazamiento angular. Dice por acá que considera un objeto rígido que gira alrededor del eje Z, el cual está fijo en nuestro marco de referencia inercial y pasa por un punto O del cuerpo. Seleccionamos otro punto P del objetivo y trazamos una línea perpendicular al eje Z, como se observa en la figura por acá, a la derecha. Entre ambos puntos. Definimos entonces la posición angular como el ángulo que forma dicha línea, la que está entre el punto O y el punto P, con respecto a una línea de referencia fija en el espacio, que, bueno, en este caso se utiliza lo que es el eje X. Y se acostumbra tomar como positivo los ángulos medidos en sentido antihorario. Un detalle que es importante conocer. Y entonces el desplazamiento angular se va a denotar como el cambio en la posición o bien el delta zeta. Después podemos definir lo que es la velocidad angular, que dice que sin un lapso delta t de tiempo, el cuerpo experimenta un desplazamiento angular delta zeta, la velocidad angular media va a estar dada por el cambio de zeta entre el cambio de tiempo. Y en determinado instante, o bien la velocidad angular instantánea, va a corresponder a la derivada de zeta respecto al tiempo. Se puede definir también lo que es la aceleración angular, que nuevamente en un lapso de tiempo delta t, si la velocidad angular cambia, o bien se define delta omega, la aceleración angular media va a estar dada por delta omega entre delta t, o bien el cambio en la velocidad angular entre el tiempo. Y en determinado instante la aceleración va a estar dada por la derivada de omega respecto al tiempo. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de esto que acabamos de ver? Podemos sacar algo que ya les mencionaba desde que vimos la parte de torque, de que existe una analogía entre el movimiento rotacional y el movimiento traslacional que ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo sería esta analogía? Zeta es análogo a lo que nosotros definíamos como X. Ambos son referentes a posición. El omega es análogo a la velocidad o al v, y el alfa es análogo a la o a la aceleración. Entonces, podemos ver esto. Igual la vez pasada les mencionaba también que en estos casos el torque es análogo a la fuerza, y ya casi vamos a ver también esto, que la masa, ahí lo puse al revés, bueno, ustedes comprenden, esperen. Bueno, denme la vuelta. Para que quede mejor. Entonces vamos a ver que la masa es análoga a la inercia. Ya casi vamos a ver también eso por ahí. Entonces, un ejercicio, esto que acabamos de mencionar. Dice que una barra en una bisagra parte del reposo y da vueltas con aceleración angular omega igual a 10 más 6t.
en unidades del Sistema Internacional. Determine el ángulo en radianes que recorre la barra en los primeros 4 segundos. Un detalle que se nos ve en esta parte de la analogía. Recordemos que en la parte traslacional la posición estaba en metros, según el Sistema Internacional. En lo que es la sección rotacional, cinemática rotacional igual dinámica, pero en lo que es la parte rotacional, la posición está en radianes, porque estamos hablando respecto a un cierto ángulo, que es lo que se explicaba al principio. Entonces, siempre recordar eso, que está dado siempre en radianes. Y tener cuidado con los cálculos, porque muchas veces hay cosas que están dadas en grados Celsius y, perdón, en grados, ¿qué estoy diciendo? Perdón, en grados, y eso debe pasarse a radianes. Entonces, bueno, este ejemplo dice que determine el ángulo en radianes que responde la barra, que recorre, perdón, la barra en los primeros 4 segundos. Entonces, ¿qué sería por acá? Lo que haríamos es integrar. Únicamente es primero obtener la velocidad angular. Integramos respecto al tiempo, como vimos antes, lo que era los datos angulares, perdón, los datos instantáneos. La aceleración se define como la derivada de la velocidad angular entre el tiempo. Entonces, para encontrar esa velocidad angular, integramos, perdón, respecto a la aceleración, integramos la aceleración respecto al tiempo. Entonces vamos a integrar 10 más 6t de t, y esto nos va a dar que omega es igual a 10t más 3t a la 2. Ahora, lo que nosotros necesitamos es el ángulo en radianes, es decir, la posición. Entonces, recordemos también que omega es igual a la derivada de zeta entre, respecto al tiempo. Entonces, para encontrar esto, integramos esa velocidad angular, de nuevo respecto al tiempo. Decimos 10t más 3t a la 2 respecto al tiempo. Y esto nos va a dar entonces 5t a la 2 más t a la 3. Y nos dicen que lo evaluemos en los 4 segundos. Entonces, al evaluar esto, vamos a tener únicamente, sustituir la t por 4 y vamos a llegar a que la posición está 160 radianes. Por cierto, así se denotan los radianes, nada más escribiendo rápido. Entonces, esta sería la idea. Después, en caso de que exista movimiento que se dé con aceleración angular constante, tenemos las siguientes ecuaciones, que son análogas también a lo que veíamos en lo que era el movimiento traslacional. Entonces, igual, como veíamos, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, la cuadrática,
posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y así sucesivamente. Son las mismas ecuaciones que se utilizaba anteriormente en lo que era el movimiento traslacional. Entonces, nada más conocerlas. Un ejemplo por acá dice que una rueda rota con aceleración angular constante. En 3 segundos completa 37 revoluciones y alcanza una rapidez angular de 98 radianes en 3 segundos. Entonces nos preguntan cuál es la aceleración angular. Entonces, bueno, primero están en revoluciones. Eso, bueno, vamos a la solución. La posición está en revoluciones. Entonces hay que conocer que una revolución, recordemos, es una vuelta, por así decirlo, completa. Y eso equivale a 2pi en radianes, que es lo que mide una circunferencia, por así decirlo. Entonces se debe hacer la conversión para tener en radianes, en unidades del sistema internacional. Y ya conocemos el tiempo, nos decían que eran 3 segundos y conocemos también la aceleración, perdón, la rapidez angular que alcanza la rueda. Entonces, utilizamos la fórmula que veíamos antes, donde la posición, el cambio de posición es igual a un medio de la velocidad angular inicial más la velocidad angular final por el tiempo. Y de aquí obtenemos la velocidad angular inicial con los datos que ya conocemos. Y esta se evalúa en la definición de la aceleración angular, que decíamos era el cambio en la velocidad angular entre el tiempo. Conocemos el tiempo, ya conocemos tanto el término inicial como final de la velocidad y podemos obtener la aceleración angular, que en este caso sería 13.7 radianes en 3 segundos al cuadrado. Entonces, bueno, por acá también nos mencionan algunas variables angulares y traslacionales. Nos dicen que suponga que un objeto gira un ángulo θ medido en radianes. La distancia S recorrida por el punto P que se encuentra a una distancia R del eje está dada por R por θ. Y esta cantidad, que es lo que podemos ver aquí, podemos ver por acá, que es S, ahí el papel S, se conoce como la longitud de arco. Importante conocerlo porque muchas veces nos preguntan sobre longitud de arco. Entonces es un detallito importante a recordar. Y la longitud de arco, como decíamos, se calcula como el radio por el ángulo, el θ. De manera que la rapidez con la que se mueve el punto P va a estar dada por el radio por la velocidad angular también. Por otro lado, su aceleración tangencial va a ser R, el radio nuevamente, por la aceleración angular. Mientras que la radial va a corresponder a omega al cuadrado por el radio. Esta deriva de lo que veíamos en el movimiento traslacional. Aquí, bueno, un dibujito donde se ve la ejemplificación de estos datos que acabamos de mencionar. Tanto la aceleración tangencial como la aceleración radial o centrípeta y también la velocidad como tal. Después, importante también conocer esto, el rodamiento puro. Nos dicen por acá que considere un objeto de radio R que rueda sin deslizarse por una superficie plana, siguiendo una trayectoria recta, tal que el eje de rotación permanece paralelo a su dirección original en el espacio. Mientras el objeto rueda un ángulo θ, su centro se traslada una distancia delta X centro de masa, que va a ser igual a una longitud de arco, que es lo que podemos ver en la figura a la derecha, donde nos subrayan las dos líneas negras, que ese es el movimiento que va a tener la pelota al trasladarse
Y entonces, por derivación, vamos a concluir que la velocidad del centro de masa va a ser igual al radio por la velocidad angular y la aceleración del centro de masa va a ser igual a el radio por la aceleración angular. Entonces, ya entrando en lo que es la inercia, se nos dice que consideremos un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo con rapidez angular omega. La energía cinética de un elemento de masa TdM, es decir, una partícula, estamos hablando en este caso, se encuentra a una distancia r del eje, está dada por la derivada de la energía, va a ser igual a 1/2 de la derivada de la masa por el radio por omega al cuadrado. Y entonces, de manera que la energía cinética del objeto completo va a estar dado por 1/2 de la integral del radio al cuadrado por la derivada respecto a la masa por el omega al cuadrado. Entonces, de acá podemos deducir algo, o vamos a ver un poquito más adelante. Definimos entonces la inercia como la integral del radio al cuadrado respecto a la masa. Se integra respecto a la masa. De manera que la energía cinética va a estar dada por 1/2 de, perdón, 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y lo que les decía es que acá podemos de una vez deducir, si recordamos cómo se calculaba la energía cinética en la parte traslacional, vamos a ponerlo por acá. Y ya dijimos que el omega es análogo a el v, o bien la velocidad angular es análoga a la velocidad. Por consiguiente, o bien por efecto de esto, podemos notar que la masa es análoga a la inercia. Y por esto, la inercia también se define como la resistencia de los objetos a tener movimiento rotacional. Que recordemos que la masa era la resistencia de los objetos a moverse. Entonces, en este caso, la inercia es, valga la redundancia, lo mismo, pero en lo que es movimiento rotacional. Y eso es lo que se está intentando ilustrar en la figurita que está a la derecha, donde podemos ver cómo de una forma es más sencillo para el joven realizar la rotación respecto a otra. Entonces, importante conocer eso, que la inercia es el equivalente rotacional a la masa en este caso. Aquí hay unos valores muy utilizados normalmente para inercia, lo que podemos ver arriba del cilindro, podemos ver que es la masa por el radio al cuadrado únicamente, es, por así decirlo, la definición básica de inercia. Podemos ver en la esquina superior derecha también el de la esfera, que es muy utilizado, que es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Y bueno, también esto ustedes lo tienen en el libro por si quieren darle un ojo, que es muy importante conocer estos valores. Tenemos también lo que es el teorema de ejes paralelos. Dice por acá que sea la inercia del centro de masa, la inercia de un cuerpo de masa m con respecto a un eje que pasa por su centro de masa y la inercia de dicho objeto con respecto a otro eje paralelo al primero, separado de este por una distancia d, entonces tenemos que la inercia va a estar dada por la inercia del centro de masa más la masa por la distancia de separación que existe entre esos dos ejes. Eso también es importante para ciertos cálculos donde la figura que hay que conocer, el centro de masa pasa o perpendicular o junto a cierta figura y no de la manera en que se produce la rotación, por así decirlo. Entonces también es un teorema que es necesario comprender. Y por último, tenemos por acá lo que sucede con la
combinación entre la rotación y la traslación respecto a lo que es la energía cinética. Nos dicen que cuando un cuerpo rota y se traslada a la vez, su energía cinética se compone de dos términos, específicamente los dos que les mencionaba antes. La energía cinética en términos traslacionales más la energía cinética en términos rotacionales, que es lo que podemos ver acá. Y ahora recordé que se me olvidaba también mencionarles algo. Por el teorema trabajo-energía, que es algo que vimos un poco recientemente, el trabajo va a ser igual a la energía cinética. Es decir, el trabajo va a ser exactamente igual a un medio de la inercia por el omega al cuadrado, para tenerlo en cuenta también si se solicita el trabajo de cierta figura, por así decirlo. Entonces, básicamente eso es lo que traía para hoy, una pequeña explicación de este capítulo. Muchas gracias y nos vemos el martes con ejercicios de esto para poner un poquito en práctica. Y eso sería todo. Muchas gracias.